Dado que además concebía todo el globo terráqueo como un gran cuerpo, como viera que precisamente la cabeza de este gran todo, la ciudad reina del Imperio Romano, hallábase rendida a una tiránica servidumbre, al principio dejó que la defendieran los que gobernaban las otras demarcaciones del imperio. En tanto que más antiguos, pero al no estar ninguno de ellos en situación de prestar socorro alguno, bien al contrario, los que quisieron hacer un amago solo obtuvieron un resultado ignominioso, afirmando que no habría podido vivir si hubiera hecho la vista gorda sobre la postrada ciudad imperial, comenzó a prestar todo lo que conducía a la liquidación de la tiranía. No dejaba de percatarse de que, dados los maléficos encantamientos mágicos de que se valía el tirano, a él era precisa una ayuda superior al estrictamente militar, y buscaba un dios protector, considerando como secundarias la importancia de los ejércitos y la cantidad de soldados, pues ausente el auxilio de Dios, creía que todo esto no tenía ningún vigor, a la par que confesaba la insuperabilidad e invencibilidad de la cooperación divina. Meditaba, por tanto, a qué clase de Dios adherirse, y estando en estas indagaciones, una serie de reflexiones vino a su mente. De la numerosísima caterva que antes había llegado al poder, al cifrar sus esperanzas en pluralidad de dioses y al rendirles culto con libaciones, sacrificios y oblaciones, los más encontraron un final no precisamente feliz, ellos que se dejaron engañar desde un principio con mánticos augurios hermoseados a propósito y que les vaticinaban la fortuna, y ningún dios les asistió propicio para no sucumbir a los embates deparados por el cielo. Solo su padre, emprendiendo una vía opuesta a la de aquellos, había condenado su aberración. Solo él había hallado en el Dios que está más allá de todas las cosas y a quien honró en el transcurso de toda una vida al Salvador, al guardián del imperio y al dispensador de todo bien. Estas cavilaciones tenía para sí, sopesando acertadamente el hecho de que los unos, confiados en la cantidad de dioses, habían caído igualmente en numerosas desventuras, hasta el extremo, no sólo de no tener ni familia, ni descendencia, ni raigambre, mas ni siquiera de dejar el nombre ni el recuerdo entre los hombres. El Dios paterno, en cambio, había dado a su padre ostensibles y múltiples pruebas de su poder. Observaba además que los que ya antes habían arremetido contra el tirano, por haberse puesto en orden de combate bajo los auspicios de muchos dioses, cargaron sobre sí con un descalabro ultrajante, pues uno se retiró oprobiosamente del campo sin entrar en liza, y el otro, degollado en medio de sus huestes, fue fácil presa de la muerte. Para Andomientes, pues sobre todo ello juzgaba un acto de locura andar en necios tratos con dioses que en modo alguno existen, y descarriarse después de tan contundentes pruebas. Por tanto admitió que solamente había que honrar al Dios de su padre. Entonces empezó a invocarlo en sus oraciones, suplicando e impetrando que se le manifestara quién era él, y que le extendiera su diestra en las circunstancias presentes. Mientras esto, imploraba e instaba perseverante en sus ruegos, se le aparece un signo divino del todo maravilloso, al que no sería fácil dar crédito si fuera quizá otro el que lo contara, pero como es el emperador victorioso, el que mucho tiempo después, cuando fuimos honrados con su conocimiento y trato, nos lo comunica, ratificando mediante juramento la noticia, nosotros, que estamos redactando este relato, ¿quién podría dudar como para no fiarse de lo que referimos? En especial, cuando los mismos hechos posteriores establecieron con su testimonio la verdad de lo narrado. En las horas meridianas del sol, cuando ya el día comienza a declinar, dijo que vio con sus propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz, y al que estaba unido una inscripción que rezaba: con este vence. El pasmo por la visión lo sobrecogió, a él y a todo el ejército que lo acompañaba en el curso de una marcha y que fue espectador del portento. Decía que para sus adentros, se preguntaba desconcertado qué podría ser la aparición. En esas cavilaciones estaba, embargado por la reflexión, cuando le sorprende la llegada de la noche. En sueños vio a Cristo, Hijo de Dios, con el signo que apareció en el cielo, y le ordenó que una vez se fabricara una imitación del signo observado en el cielo,
se sirviera de él como un bastión en las batallas contra los enemigos. Levantándose nada más despuntar el alba, comunica a sus amigos el arcano. A continuación, tras haber convocado a artesanos en el oro y piedras preciosas, se sienta en medio de ellos y les hace comprender la figura del signo que ordenan reproducir en oro y piedras preciosas. En cierta ocasión, el mismo emperador, y eso por especial favor de Dios, nos deparó el honor de que lo contempláramos con nuestros propios ojos. Mas fue esto un poco más tarde. En la circunstancia antes escrita, estupefacto por la extraordinaria visión y reconociendo como bueno no reverenciar otro Dios que el que había visto, convocó a los iniciados en sus doctrinas y les preguntaba quién era Dios y cuál era el sentido del signo que se dejó ver en la visión. Le dijeron que se trataba del Dios Hijo, unigénito del único y solo Dios, y que la señal aparecida era el símbolo de la inmortalidad y constituía un trofeo de la victoria sobre la muerte, una victoria que él se ganó cuando otrora vino a la tierra, y le dieron a conocer los motivos de aquella venida, haciéndole una detallada exposición de la economía divina. Él, por su parte, se instruía con aquellas exposiciones, haciendo presa de él el estupor por la teofanía que se le ofrecía ante sus ojos, y cuando comparaba la visión celeste con la interpretación de la doctrina que le explicaban, se reafirmaba en su propósito, convencido de que el conocimiento de aquellos asuntos había ocurrido mediante el directo magisterio de Dios, y consideró perentorio aplicarse a la lectura de los libros sagrados. Asoció a su compañía a los sacerdotes de Dios como asesores, sosteniendo el parecer de que habíase de honrar al Dios que contempló en la visión con todo tipo de culto. A partir de ahí, armado con las buenas esperanzas que había puesto en él, se lanzó a sofocar la amenaza de aquella conflagración tiránica. En efecto, aquel que con la tiranía había usurpado la capital imperial, a tal punto perpetraba impiedades y acciones sacrílegas, que su descaro no se detenía ante ningún acto nefando e impuro. Por ejemplo, sustraía de sus maridos a las mujeres legítimamente casadas, remitiéndolas después de haberlas ultrajado del modo más abyecto, y se comportaba, así no precisamente con personas de segundo orden y sin relieve, sino que llegó a insultar hasta los optimates del Senado romano. Pese a haber ultrajado de manera infame a innumerables mujeres libres, no conseguía saciar la intemperancia de su alma licenciosa. Mas como también la emprendiera con cristianas, ya no le fue posible explotar la vía expeditiva de los adulterios, pues aquellas damas prefirieron ser condenadas a muerte a hacer la entrega del cuerpo para la corrupción. Todos, gobernantes y gobernados, renombrados o anónimos, aterrorizados ante aquel que se atrevía a hechos semejantes, vivían atribulados por la cruel tiranía, y ni siquiera, manteniéndose al margen y soportando en silencio la amarga esclavitud, atisbaban alguna vía de escape de la criminal crueldad tiránica. Efectivamente, por cualquier minucia ordenaba a su guardia pretoriana la matanza del pueblo, y masas enteras del pueblo romano fueron asesinadas en el mismo corazón de la ciudad, no a manos de escitas o bárbaros, sino por las picas y todo género de armamento de los propios compatriotas. En concreto, es posible calcular qué número de asesinatos se perpetraron entre los senadores con la deliberada mira de apropiarse la hacienda de cada uno, porque incontables fueron liquidados bajo los más caprichosos subterfugios. Así pues, como sintiera Constantino una gran compasión ante todos estos acontecimientos, empezó a armarse contra la tiranía con toda suerte de preparativos. Propuso como su Dios al Salvador universal e invocó a Cristo como su valedor, y colocando a la cabeza de los hóplitas y doríforos de su escolta personal el signo salvífico como victorioso trofeo de aquel, se puso al frente de sus tropas con el fin de restituir a los romanos las libertades heredadas de sus mayores. Aunque la fe de Magencio en los amaños de la hechicería era superior a la confianza en la lealtad de sus súbditos, y aunque por no atreverse a alejarse ni siquiera un poco de las puertas de la ciudad, había reforzado con incalculable número de hóplitas una enorme cantidad de destacamentos castrenses, y en todo Villorio, comarca o ciudad sometidos a su vasallaje, no obstante, el emperador, que se había adherido a la alianza divina, planteó batalla una primera, segunda y tercera vez,
y dominando por completo en todas, desde el primer asalto, se adentra en profundidad en territorio de Italia. Cerquísima estaba ya Roma. Entonces, para no verse obligado a luchar contra los romanos por mor del tirano, Dios mismo, como con una gran cadena, arrastra al tirano a gran distancia de las puertas de la ciudad, con lo que aquello que contra los impíos de antiguo, para la mayor parte de la opinión no tenía crédito por estar envuelto en fábula, pero que para los creyentes estaba lapidariamente escrito como creíble en los libros sagrados, lo ratificó, en una palabra, mediante su misma fuerza intrínseca ante los ojos, tanto crédulos como incrédulos que contemplan esos hechos portentosos. Como en los tiempos de Moisés y del piadoso pueblo de los hebreos, arrojó al mar los carros del faraón juntamente con su ejército y anegó en el mar Rojo a la flor innata de su escolta de encopetados caballeros. No de otra manera Magencio y el cortejo de hóplitas y doríforos se hundieron en el mar como si fuesen piedras, cuando, dando la espalda a la potencia divina que asistía a Constantino, atravesaba el río que está de cara a la dirección de la marcha. Él mismo había unido las riberas del río mediante barcas y, construyendo un puente a toda prueba, terminó por ensamblar un artilugio catastrófico para sí mismo, siendo así que confiaba atrapar con él al amigo de Dios. Pero el Dios de éste le asistía propicio, en tanto que aquel infortunado muñía contra sí mismo celadas intrigas. Al desajustarse con la anuencia divina las maquinarias del puente y la trampa que en ellas se celaban, en un momento inesperado, la pasarela se desbarata y las embarcaciones, con todas sus tripulaciones en tropel, se van a pique, siendo el primero aquel infortunado, y tras él los portadores de escudos y los doríforos, en la forma en que las divinas palabras lo tienen profetizado. Se sumergieron como plomo en el agua procelosa. Pero él, que estaba en posesión de la piedad hacia Dios como algo innato, y que por ende ni se ufanaba del griterío, ni se ensoberbecía por las lisonjeras aclamaciones, consciente de la ayuda que Dios le había prestado, inmediatamente rindió una plegaria de acción de gracias al artífice de la victoria. Además, dio a conocer a todos los hombres, con una gran inscripción y columnas votivas, el signo salvífico, mandando erigir en el mismo centro de la capital imperial ese mismo gran trofeo contra los enemigos, e hizo que esculpieran en términos precisos, con indelebles caracteres, ese signo salvífico como talismán del poder romano y universal imperio. Al punto, pues dio la orden de que se colocaran en el lugar donde en Roma se hacen las declaraciones públicas una larga asta en forma de cruz en la mano de una estatua que representaba su efigie, y que se grabara esa misma inscripción con las palabras en la lengua de los romanos. Con este signo salvífico, verdadero argumento de fortaleza, liberé esta ciudad puesta a salvo del yugo tiránico. Más aún, al liberarlos, también restituí al Senado y al pueblo romano la antigua fama y esplendor.